Buenas noches, licenciado. Noches, Buenas licenciado. noches, Buenas licenciado. noches, licenciado. Buenas Buenas noches, noches, licenciado. licenciado. Buenas noches, licenciado. Bien, ¿en qué quedamos? Recuerden, yo enseguida también recuerdo. En el bien complementario, licenciado. ¿Cómo? Los bienes complementarios. Los bienes complementarios. ¿Qué hemos dicho que son los bienes complementarios? Son aquellos que se complementan en el consumo. ¿De quién? De otros productos, licenciado. ¿De otros? Sí, dio el En ejemplo el del té con limón y... mundo, porque es en general, Sí, no es de alguno. En el consumo del alimento. Pero hay otro término que habíamos usado. ¿Qué quiere decir complementan? Que se usan conjuntamente. Que se usan conjuntamente. Por ejemplo, que hemos mencionado. el té y el limón, la mayonesa y la hamburguesa. Por ejemplo, hemos hablado del té y el limón. Bien, el té y el limón. Hemos hecho, en este caso, cuando la cantidad demandada es función del precio de otros artículos. Hemos hablado de los bienes sustitutos entre el té y el café, lo que sucede, lo que pasa teóricamente y en este caso, tratándose de los bienes complementarios, hacemos lo propio. Pero hemos hablado, en principio, dentro de los complementarios, lo que sucede cuando o sea, entre el té y el limón, ¿no? Entre el té y el limón que se usan conjuntamente, estos bienes en el consumo de esta familia. Bien, ¿qué hemos dicho? ¿Quién quiere explicar? Licenciado. A ver, explícale, Licenciado, explícale. hemos dicho de que hemos hablado de que si el precio del limón aumenta, la cantidad de demanda va a disminuir. Y, va a disminuir. Y ahí la cantidad, y ahí entonces el té, la cantidad de demanda del té aumentaría. De eso hemos hablado. ¿Por qué aumentaría? El té aumentaría porque sería lo que, digamos, consumimos en cada uno de nuestros desayunos. De lunes a domingo, por ejemplo, y sería en todo el mes. Para este mes he comprado de los 30 días que tiene este mes, entonces para todo el mes he comprado té y también 30 limones para poder servirme en mi té. Pero como el precio del limón ha aumentado y en vez de que sea de los 30 días, entonces solo será 15 días porque el precio del limón ha aumentado, pero el del té se ha mantenido.
A ver, gráficamente, ¿cómo es el comportamiento? En el gráfico que estamos viendo, licenciado, donde dice el precio, digamos, primero desde el precio inicial, ya mantenido, entonces la cantidad de demanda se mantiene. Pero si el precio aumenta, entonces la cantidad de demanda se desplaza a la izquierda. Y entonces significa de que hay más ofertas, pero menos demanda. ¿El precio de cuál bien sube o baja? No sé qué dijiste. El precio del limón. Primero, el precio Ya, inicial. el precio Es del donde limón está el sube. peso. Sí, 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 sí. Ya, sube el precio del limón. ¿Qué pasa con la curva? Con la Q, perdón, licenciado, usted dijo Cambio Q. de tendencias. Tiene un movimiento. Se desplaza hacia arriba a la izquierda. Estamos partiendo de una demanda inicial, obviamente. Ya hemos dicho eso. Entonces, teóricamente está nomás explicado, se entiende. Pero gráficamente hay que aclarar, ¿no? El precio del limón sube. De acuerdo. Entonces, si sube el precio del limón, ¿qué sucede con las cantidades que demanda el limón? Disminuye. La cantidad No se disminuye. Disminuye la cantidad. compra. Disminuye. Ya está bien, disminuye. ¿Cómo lo demuestro eso gráficamente? Se mueve del punto A al punto B, Liz. ¿La curva de demanda se estaría desplazando? No, solo se mueve el No. punto de Hay A a movimiento. B. Hay una curva de demanda, hay un precio inicial, hay una cantidad inicial que consume. Hemos dicho 0,50, 30 unidades. Eso le sirve para el mes. Ya ve. Bien, sube el precio del limón. Sube, por ejemplo, eso es lo que tienen que demostrar también gráficamente. No dicen cantidades ustedes. El precio del limón sube, por ejemplo, a un boliviano. A un boliviano. Si compra a un boliviano, las cantidades que demandan, ¿cuánto serían? Si a 0,50 compra 30. A un boliviano compra solamente 15. La ¿Ven? mitad dicen 15. Ah, ¿qué pasa con la curva de demanda? ¿Se desplaza o no se desplaza? Ustedes dicen no se desplaza, ya, de acuerdo, no se desplaza. Entonces, ¿cómo yo reflejo ahora la cantidad que compro? Es menor. La cantidad se desplaza de X0 a X1. Claro, pero hacia del eje de cantidades, ¿hacia dónde se dirige? Arriba. Hacia la izquierda. licenciado. No, el eje de Izquierda, cantidades licenciado. se mueve hacia la izquierda, ¿verdad? Porque yo me voy a mover en la misma curva de demanda de un punto a otro, en ese caso de A a B. Pero el punto B no es un invento. El punto B se presenta un precio que es un peso y tras una recta hacia abajo, que llega al eje horizontal, va a representar 15. Ustedes han dicho eso, 15 unidades, eso es cierto. 15 unidades, ¿verdad?
Entonces, la cantidad demandada ahora es 15 unidades, o sea, en el eje de cantidades nos estaríamos moviendo hacia la izquierda, pero no hay desplazamiento de la curva de demanda. En este caso me estoy moviendo del punto A al punto B, nada más. ¿Cómo se llama ese movimiento? Movimiento de la cantidad demandada. No, movimiento, no es Cambio en la movimiento. cantidad. Cambio en la demanda. Cambio en la cantidad demandada. Demanda. Cambio en la cantidad demandada. ¿No? Ya, hasta ahí van las cosas bien. Eso sucede con el limón. Solamente ahora puede comprar 15 limones. Pero resulta, esto ya es el análisis teórico que han dicho, pero resulta que estos 15 limones ya no le alcanza para todo el mes. Como es un consumidor o la familia de este consumidor necesariamente toma el té con limón, entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que solamente los limones que va a comprar le van a alcanzar simplemente para 15 días, ¿verdad? Para 15 días. Ahora, ¿cómo va a influir eso en el complementario T? ¿Qué va a suceder en el complementario T, o sea, en el bien complementario T? Se va a consumir menos unidades. Se va a comprar, bueno, no va a tener necesidad de comprar ya 100 unidades, hemos dicho 100, ¿verdad? No va a tener necesidad de comprar 100, ¿para qué? Tendrá que comprar menos, obviamente. Porque como los limones solamente para 15 días, entonces tendrá que comprar solamente 50 bolsitas. 50 bolsitas, ¿verdad? Para 15 días. Ya, hasta ahí el análisis teórico. ¿Cómo reflejo eso en la gráfica? La curva de demanda se desplaza hacia la izquierda. La curva de demanda se desplaza hacia la izquierda. De acuerdo. Está indicando esa curva de demanda ahora. Que compramos menos cantidad pero al mismo precio. Claro, pero ¿cómo lo represento gráficamente? En eso estamos. Obviamente va a comprar menos, ya hemos dicho, compra menos. Pero ahora, ¿cómo yo reflejo eso en la gráfica? El primer punto X0 tiene que trasladarse hasta al mismo precio a la altura de B, ¿no? O sea, se traslada también hacia la izquierda en la segunda curva, ¿no? En la curva que se ha desplazado. Ya, está bien. La curva de demanda se va a desplazar a la izquierda. Muy bien. En esa rayita de precios que han trazado para el precio inicial, en este caso de 20 bolivianos, 20 bolivianos será, ¿no? De acuerdo. Hay un precio inicial, 20 bolivianos, 100 bolsitas, ¿no? Ahora, compra menos. Compra menos. ¿Qué quiere decir eso? Que con los 20 bolivianos ahora compra solamente 50 bolivianos. Y digo, es decir, a ese precio de 20 bolivianos ya no va a gastar 20 bolivianos, sino va a gastar simplemente 10. ¿No? Eso me está diciendo. Pero porque solamente va a comprar 50 bolsitas. 50 bolsitas, ¿verdad? Pero entonces, a ese mismo precio va a comprar solamente 50 bolsitas. Pero ahí tendría que tener otro punto para no estar hablando a la deriva. Entre el precio inicial y la nueva cantidad de 50, hay un punto en la nueva curva de demanda.
ese punto nuevo de la curva de demanda que se ha desplazado, pueden ponerle el punto B, ¿no? Para decir, se desplaza a la izquierda. Ahora, como se mantiene el precio, nos movemos del punto A al punto B en la nueva curva de demanda que representa solamente 50 unidades. ¿Verdad? 50 unidades. Eso es lo que nos dice la gráfica. Eso es lo que nos dice la gráfica. Ahora bien, yo creo que ya han entendido. Ahora, van a hacer ustedes lo contrario. En esto es complementario simplemente. En principio, el joven habló, el estudiante que empezó a hablar, a explicar, habló de que el precio de los limones sube, ¿verdad? Sube. Sí, licenciado. Y hemos explicado todo lo que compete a esta situación, cuando el precio de los limones sube. ¿Qué pasa con la curva de demanda de los limones? ¿Qué pasa con la curva de demanda del té? Etcétera, etcétera. Pero ahora van a hacer la situación contraria. ¿Qué ocurre cuando el precio del limón baja? ¿Qué sucede cuando el precio del limón baja? Empiezan a trabajar. Licenciado, ya que va a bajar el precio del limón, aumenta. No, hágalo todo. Va a Después subir la cantidad de demandada del té. ya por eso, haga todo, la parte teórica y la gráfica más, y luego explica. No estaremos de a poquito. A ver, yo quiero que hagan todo. Parte teórica y la parte gráfica también. Las gráficas también tienen que hacer.
¿Y alguien terminó? ¿Licenciado? ¿Alguien terminó? Sí, licenciado, yo ya lo terminé. Ya, muy bien. Si me lo explican bien, tome en cuenta. Empieza. La pregunta es, estamos hablando de los bienes complementarios entre el té y el limón. El primer ejercicio o caso, en este punto, entre el té y el limón es que cuando sube el precio de los limones, ¿qué sucede? Se ha explicado teórica y gráficamente. Ahora ya les he dicho todo lo contrario. ¿Qué sucede cuando el precio de los limones baja? Explique, joven, Sí, teórica y licenciado. gráfica. Está bien. Primero, en la gráfica sería de que el precio disminuye, ¿Qué la teóricamente cantidad primero? ¿Qué, licenciado? Sí, Ah, ya. Le decía que en el gráfico, si el precio del limón baja, entonces la cantidad de demanda aumenta. ¿Y por qué? Primero, digamos que ya que el limón ha aumentado y estuvo a 5 bolivianos, pero ahora ha bajado a 2 bolivianos, entonces la cantidad de demanda aumenta. ¿Y cómo? Sería de que la curva de demanda ya no se desplaza a la izquierda, se desplaza hacia la derecha y así la cantidad de demanda va aumentando más. Ahí es donde el punto A sería el precio alto, pero como ha bajado, entonces el punto B sería el precio, el precio más bajo, lo que ha disminuido del precio del limón. Entonces, la curva de demanda será una recta desde el punto inicial a la derecha. a ver, vamos por partes. No estaba tan... Ya, tú dices de que cuando el precio de los limones bajan, la cantidad demandada aumenta. Sí, Ya. Están suponiendo. ¿Cuánto era el precio inicial de los limones? 5 bolivianos. 5 bolivianos. ¿Compraba cuántas? Compraba hasta, ¿cómo se dice? 15 en total. 15 en total. Ya, entonces, 15 ¿qué en eso quiere total. decir? El mes Como ha le bajado, alcanza. como ha ¿Cuánto? bajado el precio a como ha bajado el precio a 2 bolivianos, entonces ahora se compra hasta 30 Ya, limones. eso se entiende que ese punto inicial que indicas en la curva de demanda inicial significa de que las 15 unidades que compra 5 bolivianos le alcanzan para todo el mes, ¿verdad? Tú supones que son 15, ya de acuerdo, aceptando, porque son a 5 pesos, digamos. Listo. Baja el precio de los limones a 2, dices. ¿Cuánto compra ahora? 30. 30 unidades. No importa que los cálculos estén errados, los matemáticos. Lo que pasa es de que ahora compra más unidades. 30, dices tú, de acuerdo. ¿Qué sucede con la curva de demanda? La curva de demanda se desplaza hacia la derecha. Estamos hablando de los limones. Sí, 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 de los limones, licenciado. La curva de demanda se desplaza a la derecha. Otro estudiante que dice, No le dicen la curva se mantiene, no se desplaza la curva de demanda. la curva de demanda se mantiene. Entonces, ¿cómo reflejo el que ahora compra más en la gráfica?
la cantidad se desplaza hacia la derecha. Ya, por eso. Entonces, ¿qué Licenciado, pasa con la curva de demanda? Hay un, se compra más té. Hay, por eso, compra más unidades. Estamos Compramos hablando de más unidades del limón. los limones. Compro más unidades de limón, de acuerdo. ¿Cómo yo lo demuestro eso en la gráfica? Al desplazarse el precio, dicen al bajar el precio y de ir del punto A al punto B, la cantidad también se ha desplazado, ha aumentado de X0 a X1, desplazándose hacia la derecha. ¿Qué es lo que existe? No hay desplazamiento, sino el movimiento de un punto a otro, de A a B, dice, estoy de acuerdo, pero hacia abajo, ¿verdad? De A a B. De A a B hacia abajo. Un movimiento del punto A al punto B en la misma curva de demanda. Sí, en la misma. Ya, de acuerdo, entonces. Ya a ese nuevo punto, porque hay un nuevo punto, el punto B, dice, al precio de O2 corresponde ahora 30 unidades, ¿verdad? Trazas de ese punto una rectita que vaya al eje de cantidades y dice 30 unidades. Muy bien. Eso es lo que pasa con los limones. Hay un movimiento de un punto a otro en la misma curva de demanda, pero ese movimiento es hacia abajo, porque no puede ser hacia arriba, porque hacia arriba representa menos unidades. Hacia abajo, que representa ahora más unidades. ¿Qué se llama ese movimiento? cambia la cantidad de demanda. Cantidad demandada. La demandada, ya. Sigue la señorita, parece que anda bien. Ahora, ¿cómo influye en la curva, en el bien T, en el complementario T? Teórica y gráficamente. Licenciado, primeramente, como con el limón se va a aumentar las cantidades que vamos a comprar, entonces también vamos a aumentar las cantidades de té para consumir. Entonces, en la gráfica sería, digamos, a un precio de 20 bolivianos. Inicialmente, en el punto 0, compraría 100 bolsitas. Y ahora, como hemos comprado más limones, entonces vamos a consumir más té. Entonces, a la misma cantidad va a haber más cantidades vamos a comprar, digamos, 200 bolsitas, que sea X1. Entonces, primeramente, como había 20 bolivianos y 100 bolsitas, va a ser el punto A. Después va a haber otro punto, que es el punto B, que es el nuevo 20 bolivianos, 200 bolsitas. Se demanda hacia arriba, hacia la derecha, porque hay un aumento en el consumo. Eso sería, licenciado. Entonces, ¿qué pasó con su curva de demanda? La Se va a curva de desplazar, demanda se licenciado. desplaza. Desplazamiento del punto A al punto B hacia la derecha. ¿Verdad? La curva de demanda se ha desplazado hacia la derecha. Como le conviene ahora comprar más té, debido a que el precio de los limones ha bajado y ha comprado más limones, es conveniente comprar más té, ¿verdad? Y como el precio del té se mantiene, ¿no?, al mismo precio, entonces la curva de demanda se va a desplazar a la derecha, a otro punto. Y si continúo trazando esa recta que corresponde al precio de 20, va a llegar a otro punto en la nueva curva de demanda, que puedo llamarle el punto B también. Entonces, pero ese punto nuevo en la nueva curva de demanda representa una cantidad mayor de T, ¿verdad? En este caso, tú dijiste 200 bolsitas, muy bien, ya 200 bolsitas. Quiere decir entonces que la influencia que tiene el bien complementario limón es de que ahora puede comprar y va a comprar más unidades de té
porque le conviene consumir té ya que el precio de los limones ha bajado. Y por tanto, para reflejar eso, hay que desplazar la curva de demanda del bien té, ¿verdad? Y me va a representar un nuevo punto. Ese nuevo punto, obviamente, en la nueva curva de demanda, me va a representar la nueva cantidad de té que ahora compro. Entonces, mientras en los limones, ¿cómo se llama ese desplazamiento a la curva de demanda? Hemos dicho en la anterior clase. ¿Cómo se llama? Ese desplazamiento que hay en la curva de demanda. Se llama cambio en la demanda. El cambio en la cantidad de la demanda. No, eso es en el limón. Cuando hay movimiento en la misma curva de demanda. Ya ve, en la misma curva de demanda, eso se llama cambio en la cantidad de demanda. Pero cuando hay desplazamiento, eso se llama cambio en la demanda. Yo creo que ahora están entendiendo más. Cuando hay movimiento en la misma curva de demanda, como en los limones, cambio la cantidad demandada. Pero ahora, en el bien té, la curva de demanda se ha desplazado, ¿no? Y a ese mismo precio, entonces ahora compro más unidades. Ese desplazamiento se llama cambio en la demanda. Cambio en la demanda. ¿Se dan cuenta? A ver, ¿cómo se llama la última señorita? Este es el paralelo B, ¿no? Sí, licenciado. Alicia Laura Gutiérrez Pacaricón. Gutiérrez. Sí, licenciado, Gutiérrez Pacaricón. Pacaricón Alicia. Sí, licenciado. Ya. Hoy día es 27 de abril. Ya. Estamos viendo más su aplicación. Bien. No tienen que olvidarse de eso. No tienen que olvidar. Si se olvidan, se van a ver perdidos. ¿Se dan cuenta? Entramos a ver la otra variable. La otra variable, ¿cuál es la otra variable? ¿Cuál es? ¿Hay una otra variable? Preferencias. Los gustos y preferencias. Los gustos y preferencias del consumidor. Este punto nos permite decir de que los gustos y preferencias es muy diferente en cada individuo. Y además es totalmente subjetivo, ¿verdad? Subjetivo. Porque un mismo bien puede gustarle a un individuo, a otro no, a otros medianamente, a otros nada, a otros mucho, a otros poco, a otros más o menos, etcétera, etcétera. Totalmente subjetivo. Pero sin embargo, como estamos analizando el consumo individual de cada individuo, de un individuo en este caso, de un consumidor, entonces no existe problema en este análisis. Podemos suponer que le gusta o no le gusta, ya, de un consumidor.
No estamos generalizando a todos los consumidores que pertenecen al mercado de un artículo, porque como decíamos, al mercado pueden ser miles, 1.000, 10.000, 100.000 en el mercado, ¿no? Pero el consumidor de uno no es tan complicado. Bien, también se presentan dos casos. Dos casos. El análisis es similar. No es como los bienes complementarios o los bienes sustitutos, hay que hacer gráficas. Para cada variable, es decir, son dos aspectos. Con esta variable hay dos aspectos. Nada más. Dos aspectos. ¿Cuáles son? Cuando aumentan los gustos, uno, y cuando disminuyen los gustos. Son dos, nada más. Y el análisis no es relacionado, es cada uno independiente, ¿no? Primero, cuando aumentan los gustos, y luego, cuando disminuyen los gustos. De cualquier bien, puede tratarse de hamburguesas, de hot dogs, de helados, de cualquier bien. De cualquier bien. Bien, para este análisis igualmente partimos de una demanda inicial, ya me entienden, ¿verdad? Tanto para el caso de cuando aumentan los gustos o cuando disminuyen los gustos, una demanda inicial. Bien. Primer caso, entonces. Primero hablemos del primero. Primer caso. Cuando aumentan los gustos, ¿qué sucede? Hay más Inicia demanda. Hay más cantidad. Se va a desplazar hacia... científicamente y explica posteriormente. No a medias, porque si es a medias ya no pierden. Por eso les digo, completen, todo completan y explican todo también. Licenciado, Sí, en este tema de los gustos, digamos que tomaríamos, digamos, una hamburguesa, ¿no? En la gráfica, digamos, al precio de 10 bolivianos. Digamos que al principio demandaban 20 unidades, sería el punto A. Pero digamos que ha habido más, les gusta más la hamburguesa, entonces va a haber un nuevo punto que va a ser el punto B, pero va a ser al mismo precio y va a haber más cantidad demandada. Entonces la curva de demanda se va a desplazar hacia arriba, hacia la derecha, y eso significaría un aumento en el gusto. Ese sería el licenciado. entonces, tú estás diciendo que el precio de 10, como ejemplo, ¿cuántas unidades? 20 unidades. 20 unidades, ya, de acuerdo. 20 unidades consumo. Partes de ahí. Gráfica tiene que estar así. En la curva de demanda que has trazado, no sé si has trazado, dices al precio de 10, consume 20. Estás en un punto, el punto A. Ahora decimos, aumentan los gustos. ¿Qué ha sucedido? Ha habido más cantidad demandada. Aumentan los gustos, ahora compra más unidades de la cantidad de este bien, más unidades de este bien. ¿No? ¿Cómo reflejo eso? Gráficamente.
va a haber, digamos, un nuevo punto, licenciado, sería, digamos, si el punto inicial era 20 unidades, entonces ahora va a ser 30 unidades y va a haber un nuevo punto que se va a llamar el punto B. Entonces la curva se va a desplazar hacia la derecha. Demanda se desplaza hacia la derecha. La curva de demanda se desplaza a la derecha. Como el precio se mantiene, entonces a ese mismo precio va a comprar más unidades de este bien. Por tanto, obtendré un nuevo punto, el punto B, ¿no? Como ejemplo, un punto B. Y al trazar la recta que representa el mismo precio, llegamos al punto B de la nueva curva de demanda. Y al trazar la recta al eje de cantidades, está diciendo que ahora compre más unidades. Ya no 20, sino 30. ¿Verdad? Ya no 20, sino 30 unidades. Ahora cuando... A ver. ¿Cómo se llama usted? ¿Ha estado bien, no es? La misma, licenciado Alicia Laura Gutiérrez Pacaricón. Misma. Ay, 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 ay. ¿Y los otros no participan? Alicia Laura Gutiérrez. Ya. Usted tiene 2 participaciones. Bien. Otro estudiante, por favor, explique o trabaje teórica y gráficamente cuando disminuyen los gustos. El licenciado. Licenciado, ¿Eh? El licenciado. en el caso de que cuando disminuye el gusto, se compra menos cantidad. En este caso, como en la anterior gráfica había un desplazamiento hacia la derecha, en este caso en la gráfica va a haber un desplazamiento hacia la izquierda, del punto A hacia el punto B. El ejemplo mismo de la compañera puede que compró a un precio de 10 bolivianos y una cantidad de 20. Pero en este caso va a ser el mismo precio, pero se va a desplazar a la izquierda a una cantidad de 10. No sé si me llegó a entender. ¿Qué va a suceder con la curva de demanda? Hay un desplazamiento del punto A hacia el punto A por la izquierda. ¿Cómo? Hay el desplazamiento hacia la izquierda del punto A al punto B. En sí quiere decir que cuando el gusto disminuye, la cantidad también disminuye. La cantidad de demanda ha disminuido hacia el lado izquierdo porque ha disminuido del 20 al 10 a la cantidad de 10. La curva de demanda se desplaza a la izquierda. Entonces, como se mantiene el precio, en esa nueva curva de demanda encuentro un nuevo punto. Puedo decir punto B. A ese nuevo punto va a corresponder una cantidad, pero en este caso es una cantidad menor. Puedo decir que ahora consume solamente 10, ¿verdad? 10 unidades. Consume 10 unidades. Es decir, entonces, que cuando cambia los gustos y preferencias del consumidor, en el caso de si aumentan los gustos, o en el caso de si disminuyen los gustos, la curva de demanda se está desplazando arriba cuando aumentan, o sea, derecha, y hacia abajo o izquierda cuando disminuyen los gustos. Usted misma, señorita, si quiere ganar el puntaje, ¿cómo se llama
ese desplazamiento? Desplazamiento de no, cambio de la demanda. ¿Cómo? Cambio de la demanda. Cambio, De la demanda. cambio de la demanda. Sí. Ya, ahora entonces, si yo le pregunto, ¿qué se entiende por cambio de la demanda? ¿Qué me En responde? que al disminuir los gustos está cambiando, o sea, cambia la cantidad que ya va a querer. De lo que quería 20, ahora va a querer 10, porque De manera está general, disminuyendo. yo le pregunto, ¿qué significa, qué se entiende por cambio en la demanda? Que hay una, que puede haber un aumento o una disminución en la demanda. No, puede haber disminución, aumento, o se mantiene, etcétera, etcétera. Yo de manera general, ¿qué se entiende por cambio en la demanda? ¿Mm? Pero la respuesta ya está ahí, en lo que han explicado, ¿por qué no puede? Licenciado, el cambio de la demanda se refiere a a un desplazamiento de la curva basado en otros factores que no sean el precio. No, por eso. La respuesta está ahí donde han explicado. Licenciado, Solamente el cambio de la demanda es el desplazamiento de la curva de la demanda. Esto es como resultado del incremento o disminución, en este caso, de los gustos o preferencias. ya, en este caso de orgullo y preferencia, ¿de acuerdo? Entonces, solamente la respuesta era, es un desplazamiento de la curva de demanda. Esta a la derecha, a la izquierda, como resultado de los gustos o resultado de los bienes sustitutos, complementarios, todo un análisis que hemos hecho con todas las variables. Solamente con una variable no hay cambio en la demanda, no hay desplazamiento con el precio. ¿Qué sucede con el precio? No hay cambio, no hay desplazamiento, movimiento de un punto a otro. En la misma curva de demanda. Eso se llama cambio de la cantidad demandada. ¿Verdad? Entonces la respuesta no era complicada, eran dos palabras. El desplazamiento de la curva de demanda. Ahora, ¿pueden completar eso cómo? Es el desplazamiento de la curva de demanda como influencia de alguna de las variables de la demanda. Por ejemplo, ¿qué variables influyen para que haya cambio? El ingreso. Y se van a fijar, se van a dar cuenta. ¿Qué otra variable? El precio de los artículos. ¿Qué otra variable? Los gustos y preferencias. Pero lo último que hemos hecho. ¿Se dan cuenta? ¿Mm? Ya jóvenes. A ver, la última señorita que ha explicado sobre lo que es el cambio de la demanda. No, sobre qué sucede con la disminución. ¿Cómo, licenciado? La señorita que explicó sobre el caso de la disminución de los gustos. Gracias, Arsuri Rosmilda. ¿Cómo? Calizaya, Arsuri Rosmilda. Otra vez la misma, ¿no es, no? No. Ay. Calizaya, Sarsuri Rosmilda. Romilda, Rosmilda. Ros, Milda. ya. De acuerdo.
Bueno, eso sucede cuando hay influencia de algunas variables de la demanda. Puede ser el precio, puede ser las otras variables, ingreso, precio de otros artículos. Esta influencia se la estudia, se las estudia en este punto, en cambios y o desplazamientos de la curva de demanda, ¿no? Y eso es lo que pasa cuando estamos hablando de la demanda individual, o sea, el comportamiento de un individuo, de una persona, de un consumidor. ¿Ya? Bien. Una vez estudiado la demanda individual, tenemos que estudiar la demanda del mercado. La demanda del mercado. ¿Qué es el mercado? ¿Qué se entiende por mercado? Licenciado, es un lugar físico o situación en el que se reúnen compradores y vendedores de bienes y o servicios. ¿De qué? ¿De bienes? ¿Qué más? De bienes, servicios y o recursos económicos. Los recursos. Está bien el concepto. Entonces, es un lugar físico. Situación. ¿Qué entenderíamos por situación? Situación actualmente, un mercado ya no puede ser un lugar físico. Una situación sería la relación entre el comprador y el vendedor que existe para el intercambio de bienes, servicios y otros recursos económicos. Por ejemplo, actualmente un delivery, etcétera. De acuerdo. ¿Cómo te llamas? Murillo Kisbert Dainer Luis. Gisbert. Dainor Luis. Luis. Sí. Ya. Ya. Está bien el concepto. Más claro agua, ¿no? Yo creo que los demás estudiantes se han dado cuenta. Bien. Cuando decimos se reúnen compradores y vendedores, quiere decir que no es un solo comprador y un solo vendedor, ¿verdad? Donde se reúnen compradores y vendedores. Y no existen muchos vendedores, muchos compradores, etc. Puede ser de un mismo artículo, ¿no? No necesariamente de artículos muy diferentes, de un solo artículo. Calzados, camisas, pueden haber cientos de vendedores de camisas, ¿no? Como también hay compradores, cientos, miles de compradores. Eso quiere decir entonces que existen muchos compradores y vendedores en el mercado. Ahora bien, si nosotros quisiéramos obtener hemos obtenido nosotros a través de un ejercicio numérico, a través de una función, la curva de demanda de un consumidor, ¿verdad? La curva de demanda. ¿Cómo obtendríamos la curva de demanda del mercado? Donde existen muchos compradores.
Licenciado, A ver, una idea que más o menos puedo tener es que de cada consumidor se saca un promedio, la sumatoria de la cantidad que compra en relación al precio. Y eso sumarlo todo y sacar una gráfica general. Algo así. podría ser, pero no es un promedio. En sí no es promedio. Si yo quiero saber, digamos, la cantidad que va a demandarse en el mercado, digamos que hay 1000 compradores. ¿Cuánto demandan esos 1000 compradores? No vamos a sacar promedio, ¿no? Nos vamos a decir, unos compran 10, otros 4. Por tanto, suman 14, el promedio 7. Esa no es la demanda del mercado. No. Estamos reduciendo la cantidad que se demanda en el mercado. Simplemente tendría que ser la suma de todas las unidades que compran cada uno de los consumidores, ¿verdad? Tendría que ser la suma de todas las unidades que compran cada uno de los consumidores. Solo así tendríamos que decir, esta es la demanda del mercado. Pero resulta que no es tan sencillo eso. No es tan sencillo, ¿verdad? No es decir, bueno, aquí tenemos 1 millón de compradores y ahora hay que sumar 1 millón. Que se puede, se puede. Por ejemplo, en el censo se van a manejar 8 millones de personas, ya se puede. Pero ¿cuánto está costando? Un caudal de dinero, ¿no? Entonces, no diré que se gastará igual, pero el costo va a ser mayor. Pero se puede hacer, obviamente. ¿No? Por tanto, en esto de la demanda del mercado, se puede hallar de dos formas. A través de funciones y a través de la forma llamada tabular. Así sumando, introduciendo la máquina a la computadora, ¿no? Las cantidades que demanda cada uno de ellos, a los diferentes precios. Pero la de funciones también se utiliza, porque como decíamos, cada consumidor tiene su propia función. ¿En relación a qué? Tomando en cuenta el precio, obviamente, ¿no? Su ingreso, que no es igual en todos. Tomando en cuenta los gustos, que no es igual en todos, como ya dijimos. Entonces, esos factores van a determinar que cada uno de los consumidores tenga su propia función. Si yo tengo, digamos, 1000 consumidores, ¿qué significa eso? Y cada uno tiene su propia función. Entonces, ¿será que tendré que sumar mis funciones? ¿Sí o no? Sí, tengo que sumar mis funciones. Esa es la forma real de sacar la demanda en el mercado. Si es a través de funciones, tendría que yo tomar en cuenta cada una de las funciones y sumar. Y al sumar, ¿qué voy a obtener? ¿Qué voy a obtener al sumar? Voy a obtener la función de demanda del mercado, no individual. Porque lo que estoy sumando son individuales. Y si son 1000, entonces tendré que sumar las 1000 funciones y al final tendré que obtener, o voy a obtener, la demanda del mercado o la función de demanda del mercado. Y en esta función de demanda del mercado, recién voy a sustituir, como hicimos con el individuo, con el consumidor,
Si 100 puedo sustituir precios alternativos. Al precio de 8, ¿cuánto compraban? Al precio de 7, ¿cuánto compraban? Al precio de 6, ¿cuánto compraban? Y obtener de ese modo las cantidades que se demandó, o que se han demandado, o que se demandan, ¿no? En el mercado. Es cosa diferente, ¿verdad? No es tan igual, pero estamos con base en eso. Con base en eso. Bueno, pero antes de entrar a un ejercicio, a su aplicación, vamos a quedar aquí y nos veremos el día lunes. Buenas noches, jóvenes. Está bien, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, licenciado.